Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este conjunto de videos en los cuales aprenderás los conceptos básicos de la informática. Si tú estás en un nivel de bachillerato, en una licenciatura de cualquier área, en la cual estás cursando una materia introductoria a la informática, o simplemente quieres aprender sobre el mundo de la informática y saber qué hay más allá de este término y todo lo que conlleva el tema, pues todos ustedes son bienvenidos. Como podemos observar, el título maneja dos términos. Maneja el término de informática y ciudadanía digital. Esto es debido a que el usuario o toda aquella persona que maneja una computadora o dispositivo electrónico y tiene acceso a la información que circula en Internet o intercambia información entre los usuarios de estos dispositivos, se le considera un ciudadano digital. Que más adelante hablaremos a fondo sobre los ciudadanos digitales. Por esta parte del tema o del término de informática, explicaré los conceptos básicos, como por ejemplo qué significa dato, en qué momento un dato se convierte en información, qué es un proceso, la automatización, la definición y funcionamiento de la computadora, qué es la computación, entre otros términos introductorios a la informática. Explicaré qué es el hardware. En pocas palabras, el hardware es la parte física de la computadora y por otra parte tenemos la parte lógica de la computadora, que es el software. De igual manera vamos a tocar el tema de Internet, esta red de redes que nos ofrece servicios para poder estar comunicados, informados y una lista muy extensa de tareas que podemos realizar gracias a que nuestra computadora o algún dispositivo electrónico cuente con una conexión a Internet. Vamos a explicar el origen del Internet, especificaremos cada servicio que ofrece y de igual manera vamos a explicar algunas ventajas y desventajas a la hora de navegar en Internet o de utilizar estos servicios. En cuanto al término de ciudadanía digital, vamos a aprender sobre los valores y los riesgos de un ciudadano digital. Hablaremos sobre la seguridad digital y también tocaremos el tema de los derechos y obligaciones que debe tener un ciudadano digital, al igual que el resguardo de su identidad. Bien, comencemos con los conceptos básicos de la informática. Y para comenzar con esto debemos primero comprender o debemos aprender el concepto de informática. Y para esto tenemos una pregunta detonadora que dice así: ¿qué es para ti la informática? Vamos a analizar un poco qué se les viene a la mente cuando decimos la palabra informática, qué se nos viene a la mente cuando decimos esta palabra o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos voy a aprender informática, quiero estudiar informática. ¿Qué es lo que se viene a la mente cuando decimos este término? Para definir la palabra informática debemos saber que es una palabra compuesta. Tenemos por acá infor y mática. Que infor viene de información y mática de automática o automatizada. Esto significa información automatizada. ¿A qué se refiere este término de información automatizada? Podemos poner un ejemplo tal vez de alguna persona que tiene una tiendita en la esquina y al final del día quiere saber eh, qué cantidad de dinero vendió, qué producto vendió y cuál es el total de productos que le queda por vender. Todo esto tiene que ser mediante la automatización de la información por medio de dispositivos electrónicos, en este caso por medio de una computadora. Tal vez la persona lo pueda llevar un registro a mano, en una libreta o en alguna hoja y también está procesando información, pero para automatizar la información necesita de una herramienta que tal vez puede ser el caso de una computadora o de algún dispositivo electrónico. Entonces, una definición formal de informática puede ser la siguiente, tomada de la Real Academia Española, que dice así: es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de
ordenadores. Si se dan cuenta aquí, bueno, hay un término que llama mucho la atención que utilizan en España para referirse a las computadoras, que es un ordenador. Entonces, esta es una definición y vamos a mostrar una segunda definición que fue tomada del libro Informática 1 de la editorial Nueva Imagen, que dice así: es una disciplina para el procesamiento automatizado de la información mediante sistemas compuestos de hardware y software. Aquí, si se dan cuenta, en lugar de mencionar ordenadores, menciona a una computadora como un sistema compuesto de hardware y software. Entonces, retomamos la definición del libro de la editorial Nueva Imagen, que nos dice que una computadora es un sistema compuesto de hardware y software. ¿Qué es un sistema? ¿O para qué nos sirve un sistema? Podemos mencionar algunos sistemas: el sistema del cuerpo humano, el sistema de la sociedad a la que pertenecemos, un sistema jurídico, un sistema electoral, entre muchos otros. Podemos hablar de igual manera de sistemas de información o de un sistema operativo, el cual nos ayuda a manejar la mayoría de los dispositivos electrónicos hoy en día. Entonces, ¿cómo definimos un sistema? Bueno, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que trabajan como un todo para cumplir una función. Si nosotros aplicamos esta definición a la computadora, pues es una definición lógicamente que está de acuerdo a las funciones que realiza una computadora. ¿Por qué? Pues porque tanto el hardware y como el software que forman parte de la computadora van a trabajar como un sistema. Para entender un poco más este esquema de trabajo de la computadora, tenemos por aquí esta tabla que nos va a dividir aquí la entrada, el proceso, la salida y el usuario, que es el que va a manejar la computadora. Bien, ahora vamos a explicar un poco la entrada, el proceso y la salida. Nosotros, cuando trabajamos con una computadora, capturamos datos, ¿sí? El usuario va a introducir los datos por medio de un dispositivo de entrada a la computadora. Los dispositivos de entrada más adelante explicaré qué son y cómo funcionan. Una vez que el usuario ya ingresó algún dato por medio de un dispositivo de entrada, la computadora se va a encargar de procesar esa información. Dice aquí: la computadora realiza cálculos y comparaciones, procesa los datos dirigida por programas y por el usuario. Ahora, esta etapa del proceso, más allá de procesar la información, bueno, ¿qué es eso de procesar la información? La computadora se va a encargar de convertir los datos que el usuario ingresa en unos y ceros. Este es un sistema de números que se le conoce como el sistema binario. El sistema binario, o el procesador va a realizar cálculos comparativos y aritméticos con puros unos y puros ceros. ¿Sí? Todos los caracteres, todos los datos que se ingresen a la computadora van a convertirse en unos y ceros, y el procesador será el encargado de realizar todas estas operaciones con el sistema binario. Por eso, por ahí algunas veces escuchamos que los procesadores hacen millones de operaciones por segundo, dependiendo la marca del procesador y la velocidad del procesador, porque el procesador, pues lógicamente, solamente va a trabajar con unos y ceros. Todo lo que nosotros vemos en pantalla, pues ya son datos procesados que recibimos como información, empezando desde los gráficos que vemos nosotros en el monitor o en cualquier pantalla de cualquier dispositivo. Dice aquí: el usuario recibe los resultados en forma de gráficas, videos, documentos y otros tipos de archivo. Lógicamente, bueno, como ya el dato fue procesado, el usuario ya tiene información y esa información es guardada en archivos. También más adelante hablaremos de los tipos de archivos,
la información que contienen esos archivos y cómo podemos almacenar y manejar los archivos. Ahora, tenemos por acá, dentro de estas 3 etapas, tenemos al usuario. ¿Por qué al usuario? Pues porque todo esto va a estar dirigido y comandado por el usuario, al cual, como habíamos mencionado anteriormente, se le denomina un ciudadano digital. Bien, ya hemos hablado de lo que es la informática, hemos hablado que es la automatización de la información y comentamos anteriormente que en algunos casos iba a ser con la ayuda de dispositivos electrónicos, en este caso de la computadora. ¿Qué es la computadora? ¿Cómo podemos definir a una computadora? La computadora es una máquina que realiza cálculos y toma decisiones lógicas. Dice aquí la definición. Es una máquina programable capaz de realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a una velocidad miles de millones de veces más rápida que la alcanzable por un ser humano. Esa es la definición de computadora y también pues hoy en día podemos aplicar esa definición o no solamente utilizar la computadora como un dispositivo que nos va a ayudar a realizar esas tareas. Hoy en día podemos hablar de tablets, laptops, celulares. Todos estos dispositivos vamos a ver que tienen relación porque todos tienen sistema operativo, todos son utilizados por un usuario, al igual que las televisiones. Hoy en día las televisiones también nos ofrecen algunas aplicaciones y cualquier dispositivo electrónico que también veremos más adelante nos sirve para realizar tareas de la vida cotidiana. Pero bueno, estamos hablando ahorita de la computadora. Y la computadora va a conformarse, como lo habíamos dicho, de hardware y de software. Una definición muy simple de hardware podemos decir que es la parte física de la computadora. ¿Qué significa que sea la parte física? Que es todo lo que podemos ver y tocar. Aquí tenemos una imagen, podemos observar algunos dispositivos. Podemos decir que son dispositivos de entrada y de salida, que lo vamos a ver más adelante. Y podemos ver por aquí un mouse, unas bocinas, una cámara web, otra cámara web, impresora, un proyector, un ruteador, una televisión, que pues también, o un monitor, podemos tomarlo como monitor o televisión. De igual forma, pues es un dispositivo, forma parte del hardware. Y por este lado tenemos el software. El software es la parte que podemos ver pero no tocar. ¿A qué se refiere eso? A que son los programas que están instalados dentro de la computadora o dentro de cualquier dispositivo, pero pues no podemos tocar. Podemos trabajar con ellos, podemos realizar tareas, podemos realizar trabajos o actividades de la vida cotidiana, pero pues esos programas ahora sí que físicamente no los podemos tocar como estos dispositivos de hardware. Esa sería la diferencia entre el hardware y el software. Vamos a continuar con el siguiente video en donde explicaremos qué son los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y daremos algunos ejemplos. También vamos a explicar el funcionamiento del procesador, que vamos a profundizar un poco más en eso de cómo funciona el procesador y hablar un poco también del sistema binario que les acabo de mencionar hace un momento. Nos vemos en el próximo video. Gracias.